Esta es la primera presentación en público que hacemos del Triángulo Masónico Ingeniero Manuel Sabio. Nos presentamos en sociedad en esta localidad, Ramallo, provincia de Buenos Aires, y es un motivo de mucho orgullo, un doble motivo de mucho orgullo. Primero porque la masonería argentina está cumpliendo el objetivo de posicionarse a nivel nacional y en este particular en las localidades de la provincia de Buenos Aires. Decía que es un doble motivo de orgullo. El primero por estar expandiendo la masonería y segundo por venir hoy a rendir homenaje a un prócer, a una persona que difundió nuestros principios, los principios de la ciencia. Recordemos que nuestro lema es ciencia, justicia y trabajo. Difundió los principios de la ciencia, precursor de la siderurgia, y este 31 de julio se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Creo que recordándolo con más trabajo es motivo de mucha alegría para todos nosotros. Con este fin, hoy va a deleitarnos con su disertación el licenciado Ricardo Primo. El licenciado Ricardo Primo es profesor de Historia, egresado del Instituto Superior del Profesorado número 3 Eduardo Laferriere de Villa Constitución, post-titulado en la actualización académica en Historia por el Instituto Superior de Formación Docente número 127, Ciudad del Acuerdo de San Nicolás, y licenciado en Tecnología Educativa, egresado de la Facultad Regional de San Nicolás, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional. Es miembro académico del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación. Desde hace 22 años se dedica a la investigación histórica, siendo autor de los siguientes libros: Historia de la Emilia, libro de la memoria emiliana, publicado en el año 1992, El Intendente Asesino, una edición de 1000 ejemplares agotados en el año 2000 y reimpreso en el año 2011. Somisa, una historia de acero, publicado en el año 2006, que aquí contamos con algunos ejemplares. Luego aquellos que así lo deseen pueden acercarse al autor y adquirir un ejemplar. Blanco y Negro, Ayer y Hoy, Historia Institucional de la Emilia y sus barrios, publicado en el año 2007, y Complot en la Ciudad de María, una novela histórica que relata el accionar de la masonería de San Nicolás, publicado en el año 2010, que también poseemos ejemplares. Además, ha escrito más de un centenar de artículos publicados en el diario El Norte de San Nicolás y en revistas especializadas de historia, como la del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, la revista Rosario, su historia, y Región de la localidad de Rosario, novedades educativas de Capital Federal y cuadernos para el encuentro de una nueva huella argentina. Trabaja en la docencia y se desempeña actualmente como representante docente de la región número 12 en el Tribunal Descentralizado de Clasificación Docente con sede en San Nicolás de los Arroyos. Señoras y señores, entonces los dejo en la atención del licenciado Ricardo Primo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a las autoridades del Triángulo y de la Masonería Argentina. Es una gran alegría poder venir hoy aquí a la localidad de Ramallo para hablar un poco sobre un hombre que yo considero que es y fue un hombre de acero, como fue el ingeniero Manuel Nicolás Sabio, una persona que trabajó por el desarrollo industrial argentino. Y quiero comenzar esta charla leyendo una frase de él que resume un poco su espíritu, su hombría de bien. Dice: toda nuestra estructura económica desarrollada sobre programas o planes de activación industrial no tendrá consistencia y presentará demasiados puntos débiles si no se asienta sobre la primera e indispensable piedra básica, constituida por la capacidad de producir aceros para rieles, puentes, barcos, arado, etc. De poco servirán las iniciativas y los esfuerzos tendientes a desarrollar otras empresas o trabajos si previamente no se ha dado este gran paso capital. De poco valdrán las exhortaciones y las tentativas para crear o mantener industrias manufactureras
si falta todavía constituir la que sigue ocupando el primer puesto en el desenvolvimiento de todas las de un mismo origen, la del acero. Bueno, en el mismo año en que se conmemoraban 400 años del comienzo de la dominación española en América, nacía un 15 de marzo Manuel Nicolás Aristóbulo, sabio. Aristóbulo es un nombre que la historia lo pasa desapercibido, ya que todos hablan de Manuel Sabio o Manuel Nicolás Sabio. Hijo de un inmigrante genovés y de una argentina que a su vez era hija de italianos. 2 años antes de celebrarse el centenario de la patria, 1908, este joven con apenas 16 años va a egresar del Colegio Nacional de Buenos Aires y para 1909 se tiene registro del ingreso de Sabio en el Colegio Militar de la Nación, del cual luego egresa, y el primer destino que va a tener Sabio va a ser como subteniente del 5º Batallón con asiento en Tucumán. Y cuando se cumple el centenario de nuestra independencia, 1916, va a ascender a teniente primero, siendo trasladado al Colegio Militar como instructor. Era una persona que poseía un fluido manejo del idioma francés y por eso, en ese momento histórico de nuestro país, va a traducir algunas obras de militares franceses al español. La Primera Guerra Mundial había finalizado por entonces y el mapa europeo había cambiado. Estamos hablando del año 1919 y nuestro país comenzó a experimentar la escasez de manufacturas provenientes de las naciones más industrializadas, a las cuales Argentina le vendía las materias primas. Entonces, como consecuencia de este conflicto, se reduce el comercio exterior y surge una inesperada oportunidad para desarrollar la industria argentina, ya que se comienza a tomar conciencia de los lazos de dependencia que nosotros teníamos con Europa principalmente. Sin embargo, esta experiencia no se puede aprovechar, esta oportunidad no se puede aprovechar porque precisamente para comenzar el desarrollo industrial se necesitaban maquinarias destinadas a esta acción y esas maquinarias las producían los países europeos. La ley Sáenz Peña, por aquellos momentos, abrió las puertas del escenario político al radicalismo, que llega al poder colocando a Hipólito Yrigoyen como su presidente, como presidente de los argentinos en 1916. Sabio en Europa va a proceder a visitar establecimientos industriales que estaban vinculados, casi todos ellos, a la fabricación de armamentos e insumos. El Tratado de Versalles de 1922 había impuesto limitaciones a Alemania y no obstante eso, Sabio recorre los establecimientos fabriles de Francia y de Alemania, observando las instalaciones y la disposición de la misma para la producción masiva. El estar en Europa le permite a Sabio tomar contacto personalmente con quienes habían sobrevivido a la contienda bélica y aprende de las experiencias en cuanto a la logística y a las provisiones de los insumos necesarios para los países beligerantes. En la Argentina, durante la presidencia de Marcelo Tedalián, va a regresar a este país con una riquísima experiencia que le había brindado el contacto personal con los industriales y con los militares que, por sobre todo, habían estado a cargo de los suministros bélicos. Entonces él, cuando llega a la Argentina, se dedica a capacitar a los futuros ingenieros militares, que por entonces prácticamente no existía ese título en nuestras Fuerzas Armadas. Mientras tanto, mientras Sabio estaba en Europa visitando estos establecimientos, en nuestro país se iba construyendo cada vez más y cimentando la conciencia de que en la clase industrial argentina de la necesidad de contar con una industria siderúrgica importante. Pero para eso había que superar las restricciones propias naturales de las materias primas que se necesitan, principalmente en cuanto a la disposición de hierro y de carbón. Es decir, no se tenía conocimiento
por estos momentos de grandes minas de hierro, y el carbón que se utilizaba era el carbón vegetal, sobre el cual había numerosas objeciones. En víspera del golpe militar de 1930, Savio asciende a teniente coronel. Hay algunos autores que dan cuenta de la participación de Savio en este golpe y lo colocan en el Comando Superior del Ejército Rebelde a cargo del área de informaciones, y otros a cargo de batallones de infantería. También hay otros autores que dicen que Savio participa del golpe del 30 muy contra sus principios y a regañadientes, obedeciendo las órdenes, con la ingrata tarea de que una de las primeras órdenes que tiene que llevar a cabo es la detención de Enrique Mosconi, que era un precursor de la industria petrolífera en nuestro país y que era fiel, ¿no es cierto?, al gobierno constitucionalmente elegido por los argentinos. Bueno, obtenido el triunfo por parte de los golpistas, Savio es interpelado por Uriburu y le pregunta: bueno, Savio, a ver, ¿qué es lo que pretende usted para su carrera? Hemos logrado el objetivo. Y Savio le transmite la necesidad y la importancia de la creación de la Escuela Superior Técnica, a la cual accede Uriburu y que es fundada en el mismo año 30, siendo designado Manuel Nicolás Savio como su primer director. Estamos en el año 30, 1929, Wall Street se había producido en el siglo XX la primera crisis capitalista muy importante, y esto se estaba nuevamente haciendo sentir en nuestro país. Como consecuencia de esta crisis económica, las economías tienden a achicarse, se interrumpen nuevamente los antiguos vínculos comerciales que existían, el dinero escaseaba, la banca internacional ya no extendía créditos para promoción industrial y los estados nacionales ensayaban diversas recetas, digámoslo así, como para encarar esta crisis. La intervención del Estado en la economía es una de esas recetas, y bueno, uno de los precursores a nivel mundial es John Maynard Keynes, un británico que propone la emisión de moneda por parte del Estado como para llevar a cabo una medida anticíclica, digámoslo así, de esta crisis capitalista. Existe un déficit de combustible. La naciente YPF todavía no alcanzaba a abastecer en gran parte las necesidades de los argentinos. Era difícil renovar el parque industrial. Las Fuerzas Armadas estaban carentes de fuentes de abastecimiento, y esto reafirmaba aún más nuestra debilidad frente a otras naciones del mundo. El Gran Buenos Aires se había convertido en un centro importante y localizado de erradicación industrial, con motivo de la existencia de numerosa mano de obra, un mercado en el cual vender la producción, vías de ferrocarril y un puerto que posibilitaba sacar la mercadería. Y algunos analistas coincidieron en señalar como que la actividad industrial metalúrgica se radica ahí en base a estas cuestiones, pero principalmente a talleres que se dedicaban a la reparación y mantenimiento de esos equipos importados. Es decir, los inicios de la actividad, de lo que va a ser luego la actividad siderúrgica, estaban basados en la industria metalúrgica, orientada a la reparación y mantenimiento de equipos y maquinarias, como pueden ser los ferrocarriles, que por entonces eran propiedad de los ingleses. Entre las empresas que se dedican a esto aparecen la empresa Turri, Pescarmona y Basali. Un gran pensador de esa época fue Alejandro Bunge. Alejandro Bunge sostuvo que dice: sería insensato permanecer en la actual inferioridad en cosas que son la base moderna de la defensa y la esencial autonomía económica. Están en retardo de nuestras industrias siderúrgicas y metalúrgicas la de construcciones navales, no teníamos, automotores, eran productos, autopartes importadas, aviones, no producíamos,
productos químicos inexistentes y otras industrias llaves. Por decreto del 24 de diciembre de 1936 se crea la Dirección de Fábricas Militares, no fabricaciones militares, fábricas militares, que ponían bajo su órbita, la órbita militar, algunas industrias que podían ser base de suministro y de preparación de armamento. En ese momento se sabe que Sabio comienza a trabajar en un borrador de proyectos de creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Y acá hay un dato que escapa a los historiadores. Yo hablé de 1936, pero en 1935 Sabio está acá en la región, está viviendo en San Nicolás y está a cargo de un regimiento militar en las actuales instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate y vive en lo que va a ser el Boulevard Saavedra, número 93, hoy Avenida Sabio. Este dato pasa desapercibido, pero va a tener enorme injerencia en el futuro de esta región. Yo lo relato en mi libro Somisa, una historia de acero, porque es precisamente en este lugar lo que lo lleva a conocer a personas que van a tener enorme influencia en el futuro de la región. Por ejemplo, conoce a Pascual Subisa, que había sido intendente de San Nicolás y luego diputado radical, y conoce a su hijo, Román Alfredo Subisa. Lo conocen, se conocen aquí en San Nicolás y también se conocen con Juan Duarte, el hermano de Eva Perón. Todo esto va a tener después una confluencia en lo que va a ser Somisa. En el país, mientras tanto, se producían arduos debates, incluso acerca de la necesidad de industrialización. Parece mentira, pero se estaba discutiendo si era necesario que la Argentina se industrialice. Uno de los grandes opositores de la industrialización era el Ministerio de Agricultura, porque decía de que si no había ido tan bien en el pasado con este modelo agroexportador, ¿por qué teníamos que cambiar por la industria? Donde uno llegaba a producir bienes que no sabía si lo iba a llegar a vender y donde tenía gastos importantes en maquinaria que no podíamos producir y la teníamos que importar y en mano de obra intensiva para la producción. Pero era el momento clave donde comienza de a poco a abandonarse ese modelo agroexportador para pasar al de industrialización por sustitución de importaciones. En 1939, cuando Alemania invade Polonia, va a acelerar el interés de grupos militares argentinos por nuestra industrialización, porque ya tenían presente las vivencias de la Primera Guerra y la inferioridad en que se encontraban nuestras Fuerzas Armadas en cuanto a abastecimiento de material bélico. Por entonces, el país importaba 467.000 toneladas de laminados y aproximadamente 300.000 toneladas de productos terminados. La producción local apenas alcanzaba las 18.000 toneladas. Esto es para tener una idea de la dependencia absoluta y plena que nosotros teníamos en cuanto al abastecimiento de hierro y el acero. Durante la presidencia de Roberto Ortiz en 1941, en pleno conflicto, ¿no es cierto?, a nivel mundial en la Segunda Guerra, se va a sancionar una ley, la ley 12.709, que crea ahora sí la Dirección General de Fabricaciones Militares, convirtiéndose en Sabio su primer director. Curiosamente, mientras esto ocurría, un vaquiano llamado Wenceslao Gallardo y un italiano, Ángel Candelo, habían ido a cazar a los bosques de Zapla y queriendo hacerse una broma con otro, uno quiere arrojarle una piedra al otro y se da cuenta que la piedra era demasiado pesada para el tamaño y además tenía un color rojo parduzco. Pero claro, inmigrante italiano, había conocido lo que era la producción industrial en Italia, la revolución industrial que produce todo esto colateralmente, y conocía lo que era el hierro, porque había sido minero en su pueblo, y se dio cuenta de que estaba sobre un yacimiento de hierro. Este hombre después va a querer solicitar órdenes de explotación. Por supuesto nadie le da bolilla,
el hierro no lo conocía nadie en la Argentina, no sabían para qué le podía servir, anda dando vueltas con este permiso, va a ver a los banqueros miran el yacimiento de hierro y dicen, no, dice, acá no pasa nada, no sirve para nada, hasta que va a ver a un militar, y este militar casualmente había sido profesor de Sabio, y le escribe a Sabio manifestándole de que habían encontrado un pequeño yacimiento de hierro. Sabio tiene sus reservas porque todos los estudios hechos por europeos decían que en la Argentina era imposible encontrar yacimientos de hierro. Y uno después con el tiempo, cuando sabe todas estas cosas, se pregunta si no eran a propósito de estos estudios, donde decían, no hay que utilizar carbón. Después va a pasar con Río Turbio, pero en estos primeros momentos no hay que utilizar carbón vegetal porque no tiene las calorías necesarias para la producción de hierro, no hay que usar, no hay hierro en el país. Es decir, había un montón de estudios que decían que la Argentina tenía que dedicarse al campo, a la agricultura y a las vaquitas, nada más. Este militar le escribe a Sabio y Sabio envía al mayor Luteral, que era una persona de confianza, y después manda a alguien del equipo y le dice, si llegás a encontrar hierro, te doy $1 por cada tonelada que se pueda sacar. ¿Cuánto me vas a dar? $1. Entonces viene este hombre, ve, y hace un estudio profundo y se da cuenta que era un yacimiento formidable de mineral de hierro, lo primero que necesitábamos para encarar la producción siderúrgica. Y viene después y le dice a Sabio, ¿cuánto me dijiste que me ibas a dar? Entonces Sabio se sorprende y le dice, ¿qué? Dice, ¿te enojas que te dé tan poco? No, le digo, porque si me das $1 por cada tonelada no te va a alcanzar toda tu vida para trabajar y para pagarme las toneladas de hierro que podemos sacar ahí. Era un yacimiento formidable. Y así es que confiscan esas tierras, lo convencen a estos vaquianos de que para ellos no tenía ningún valor personal, porque incluso la legislación dice que los yacimientos de nuestros subsuelos no son propiedad privada, sino que son propiedad del Estado. Entonces otorgan permiso al Estado y ahí comienza a radicarse un gran establecimiento que va a ser Alto Horno Zapla, que se va a inaugurar en 1943, cuando en ese momento la Segunda Guerra Mundial entraba en una etapa decisiva, las tropas alemanas se retiraban de Rusia, derrotadas, y entraban en una recta final. Y este establecimiento de Alto Horno Zapla se va a radicar a la orilla de su principal proveedor, que es la mina, es decir, no muy lejos. Y quiero destacar algo que, si me permiten, les quiero leer, porque para que nos demos una idea de lo que era los inicios de la industria siderúrgica, solamente comparable a los sacrificios que hicimos los argentinos por nuestra independencia. Dice, se debía quemar el gas del alto horno en una caldera y pasarlo a turbina. En Bahía Blanca se halló un motor viejo de 1200 caballos de fuerza con 2 décadas de uso que se reacondicionó. Transportarlo hasta Palpalá fue un viacrucis. El volante sobraba unos centímetros del vagón y se corría el riesgo de chocar contra los puentes, sobre todo los tramos de trocha angosta de Tucumán a Jujuy. Nos bajamos del tren, lo acondicionamos y así íbamos pasando los puentes con talco y calzador, nos convenció el mayor Luteral. Mientras Chile, Brasil y México para sus emprendimientos siderúrgicos contaban con la colaboración norteamericana, Sabio, condicionado por la política exterior argentina. Recuerden ustedes que Argentina se niega a declarar la guerra a Alemania y se enfrenta en una forma decisiva a Estados Unidos, y esto después va a tener implicancias posteriores en lo que va a ser Somisa. Sabio, condicionado por la política exterior argentina, construía la planta piloto de Palpalá apelando a piezas en desuso, recogidas a lo largo de todo el país. En un astillero viejo de San Fernando se compraron 2 calderas antiguas, casi chatarra. No se pudieron obtener ladrillos refractarios para el interior del horno. Una firma nacional los ofreció de sílice, aceptado finalmente por los ingenieros suecos, pero sin ofrecer garantía. La cosa resultó, pues en esas condiciones funcionó 4 años. Como combustible se utilizó carbón de leña del Chaco, Santiago del Estero y Salta.
Salían emisarios con una valija llena de dinero y lo adquirían después de muchos regateos las pequeñas carboníferas del interior. Voces de buena fe y otras interesadas clamaron: no se puede levantar la siderurgia con carbón vegetal, ignorando o pretendiéndolo que Suecia, productores de renombrados aceros, los utilizaba con ventaja, ya que no contiene las impurezas del carbón de leña. Entonces dijo: vamos a quedarnos sin montes. Pero Sabio todo lo proveía. Activó el vivero de Pirané y además inició plantaciones de eucalipto en la zona Zafra y Palpalá con una bolsa de semillas traída de Brasil por el capitán Pío Martigena, segundo de Uruguay. Bueno, y después relata también que para el cable carril tuvieron que soldar pequeños tramos de hierro trenzado porque no había en Argentina un cable de esa dimensión, y todo así, todo hecho a pulmón, hace de que se ponga en marcha el establecimiento de Alto Horno Zapla. El 11 de octubre del 45, cuando el mundo iba descubriendo los horrores y secuelas de la Segunda Guerra Mundial, se producía la primera colada de Arrabio en Jujuy. La Argentina y el mundo estaban muy ocupados en otras cuestiones y la noticia pasa totalmente desapercibida por la prensa. Pero bueno, el general Sabio siguió trabajando en la elaboración de proyectos de ley para la provisión y cuidado de materias primas básicas como el cobre, el plomo, el estaño y el tungsteno. No había nada de legislación que protegiera esta actividad. Concebía la participación, y esto es muy importante decirlo, de los capitalistas y los industriales nacionales junto al Estado, y fue un fuerte impulsor de la producción de caucho sintético y ácido sulfúrico con materias primas nacionales, principalmente el azufre. En 1946, luego de un año de producido la irrupción del SENA y del peronismo, y luego de las elecciones del 24 de febrero que lo llevan a Perón como presidente, Sabio recibe el grado de general de división. Y hay que destacar que Sabio no era ni afiliado peronista, ni nada por el estilo, ni siquiera comulgaba con el ideario peronista vigente de ese momento, pero en premio a su esfuerzo recibe el grado de general de división. Va a contraer matrimonio con la señora Alicia Dorrego, y de este matrimonio surgen 3 hijas: María Alicia, Marta Matilde e Irene Inés. El 31 de junio de 1946, mediante un decreto, que vale la pena leerlo, el 22.215, se crea la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, de la cual fue su primer presidente. ¿Cómo surge todo esto de Somisa? Antes que termine, se lo voy a relatar en pequeñas palabras. Primero y principal, se buscó un lugar, ni muy lejos ni muy cerca de un centro de abastecimiento y de consumo como podía ser Buenos Aires, con vías férreas, con una salida al río, con vías de comunicación. Y esta zona era la propicia. Se hacen los estudios técnicos y en ese momento se establece que Punta Argerich, en el partido de Ramallo, era el lugar adecuado para la erradicación de Somisa, porque podía implementarse un puerto de agua profunda, como posteriormente lo va a hacer el ingeniero Buitrago, por la pureza de las aguas y por la dureza del suelo. Me preguntaron cómo es posible, porque si ustedes por ahí leen, van a ver que muchos historiadores dicen Somisa en San Nicolás. Somisa no está en San Nicolás, está en el partido de Ramallo. La influencia, lógicamente, fue sobre Ramallo y sobre San Nicolás, porque todo esto trajo una transformación, y estas dos localidades, Ramallo y San Nicolás, no volvieron a ser las mismas de antes de Somisa. Cambió todo, cambió el paradigma por completo. Lo que pasa es que del lado de San Nicolás no se podía establecer, porque las tierras que están del otro lado del arroyo Ramallo, las tierras del actual Golf Club, eran por entonces sumamente inundables, no estaban ni las represas ni de Itaipú ni de Yacyretá, entonces no se podía establecer. Y se dice Punta Argerich, y en Punta Argerich comienza luego, ¿no es cierto?, a establecerse esta planta. Se sostiene que Sabio era una persona sumamente honesta, austera y culta, leía los clásicos, leía poesía, y nunca, a pesar de los distintos cargos que ocupó fuera de su función militar, nunca aceptó cobrar un sueldo que no fuera el propio de su grado y jerarquía en el ejército. Vivió
en una casa del barrio de Belgrano que había adquirido mediante un préstamo en el banco hipotecario y que a la hora de su muerte, el 31 de julio de 1948, ni siquiera había terminado de pagar. El 5 de mayo de 1961, muchos años después de la presentación del Plan Sabio y la Constitución de Somisa, se produce por fin la primera producción de acero en la planta siderúrgica de Punto Argerich, que por entonces ya tenía el nombre de Manuel Nicolás Sabio en honor a su precursor. Aprovecho nuevamente la oportunidad para agradecerles a todos por la presencia. Muchas gracias por la participación y hasta siempre.